Muy bien, pues nuevamente saludos a Aurelien y saludos a todos Saludos. los que nos están viendo. Estamos aquí en esta entrevista especial que estamos teniendo con Aurelien, un filósofo práctico, del cual ahorita voy a decir unas palabras más. Estamos haciendo esta entrevista a título pues, por el Día Mundial de la Filosofía, que decidimos desde el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos hacer algo para que no pase desapercibido este día que nos parece bastante importante y donde ciertamente las prácticas filosóficas pues tienen ya un lugar también de relevancia. Yo soy Jairo Sandoval, soy el coordinador académico de la actual mesa directiva del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y voy a estar planteándole unas preguntas a nuestro invitado especial, Aurelien Betú. Voy a decir unas palabras sobre ti, Aurelien, de inicio. Y bueno, Aurelien Betú es filósofo práctico y formador en prácticas filosóficas. Su trayectoria comenzó a los 27 años, cuando ingresó a la universidad, inspirado por una filosofía entendida como forma de vida, influido por autores evidentemente de la tradición antigua, Sócrates, los estoicos, epicúreos, pero también autores contemporáneos como Michel Foucault, Pierre Hadot y Oscar Brenifier, este filósofo importantísimo en el mundo de las prácticas filosóficas, quien precisamente se convirtió en su mentor, guiándolo en el aprendizaje y desarrollo del método mayéutico y permitiéndole analizar el trabajo de diversos filósofos del Institut de Pratique Philosophique, que es el instituto que dirige Oscar Brenifier. Aurelien desarrolló una tesis de maestría dedicada a la práctica filosófica y posterior a esto decidió llevar la filosofía a las calles, ofreciendo consultas en plazas públicas y mercados, evocando evidentemente la tradición socrática. Posteriormente, como profesor en Colombia, donde actualmente reside, integró ejercicios filosóficos prácticos en sus clases y organizó cafés filosóficos. Desde 2019 colabora con Mercedes García Márquez y Ana Sanz en la formación de filósofos prácticos en el mundo hispanohablante. Y por último, habría que decir que para Aurelien la práctica filosófica no es solo una profesión, sino un modo de vivir que transforma nuestro ser y la estructura de nuestra existencia, promoviendo claridad, resiliencia y un autoconocimiento profundo. Y seguramente algo de esto estaremos escuchando ahora de su propia voz. Aurelien, una vez más, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, ya dijimos un poco de cuál ha sido tu formación, tu trayecto, tu modo de ver el mundo de la práctica filosófica. Digamos ahora que pues, tú trabajas y colaboras con personas de muchas partes del mundo como un filósofo práctico y en especial como consultor filosófico. Creo que una pregunta obligada es que nos puedas explicar en qué te enfocas tú cuando haces una consultoría filosófica. ¿Qué es aquello que llama tu atención o que exige tu foco de atención? Sí, sí. Eh, yo diría que lo que enfoca mi atención es una doble perspectiva. Eso es un concepto, de hecho, de Oscar Brenifier, eh, que él utiliza mucho y me parece adecuado aquí, digamos. Lo desvío un poco del uso de Oscar, pero creo que es útil en este caso, hecho de que uno está enfocado a la vez en el fenómeno singular de la persona que uno tiene enfrente, cómo se manifiesta, y tiene un ojo también en la lógica, en la razón, en el logos, en un sentido antiguo, ¿no? Eh, entonces yo diría que uno va andando como visco un poco, ¿no? Mirando por abajo y por arriba, uno termina viendo bien lo que está pasando enfrente. Eh, Y sí, entonces el fenómeno como tal es dejarse asombrar, el lenguaje corporal, los adverbios de la persona, todas sus formas de expresarse. em, y pues la lógica, la razón sería como primero la coherencia interna de su discurso, la homonomía, digamos si hay coherencia entre el discurso y los actos, uno va verificando si lo que dice la persona tiene realidad. Y toman una cierta distancia y bueno, luego hay herramientas más concretas en el enfoque sobre la razón, como la analogía platónica y bueno, tampoco me voy a extender, pero
Creo que son esos dos focos a la vez, simultáneamente siempre, como el fenómeno como tal en su multiplicidad y la razón. Ok, esto me suena bastante interesante porque me da la impresión, tú me lo aclararás ahora, de que, al menos desde esta perspectiva, el trabajo de consultoría filosófica no es algo exclusivamente logológico. ¿A qué me refiero con esto? Algo exclusivamente centrado como en la racionalidad o en el discurso, en el plano de logos, ¿no? ¿Es Sí, así? sí, 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 es totalmente así, sí, sí, están los dos, están los dos. Hay una parte racional y hay una parte irracional que es la realidad, en su irracionalidad, digamos, con la que uno tiene que trabajar. Entonces, tampoco uno puede ir por el idealismo y desatarse de la realidad como aparece. Entonces, Claro. si enfrente hay como irracionalidad, uno tiene que tomarla en cuenta y verla. Más que verla, Ujú, verla y hacer que se vea más, ujú, hacer que ujú. el sujeto enfrente lo vea mucho. Claro, claro. Ujú. Muy bien. Ahora, si vamos todavía como un poco más a lo específico, y esta es una pregunta que también a muchas personas, tanto del ámbito de la filosofía como de otros ámbitos, de otras profesiones, siempre les surge esta cuestión. ¿Qué dirías tú que es lo filosófico en el trabajo de consultoría que realizas? Y justamente lo filosófico yo diría que es esa doble perspectiva. Porque si uno cae de un lado o de otro, yo creo que uno pierde el equilibrio que hace que una práctica sea filosófica. Como que permite conectar con la realidad tal como es y a la vez ofrecer una posible orientación, eh, darle, eh, darle un enfoque al trabajo. Entonces, hay una parte como de aceptación de la realidad tal como es y una parte también de forjar la realidad mediante la razón. Ok, ok, muy Entonces, bien. si los dos están unidos, ahí el trabajo es filosófico, diría. Muy bien, ese equilibrio que dices, ¿no? Un equilibrio entre la parte de la realidad, lo fenoménico y la parte del Ujú. logos, el discurso, la Exacto. razón. Sí, Ok, sí, 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 sí. muy Ujú. bien. Y un poco lo mismo, pero como en una dirección contraria, ¿no? Hasta ahora nos has ido explicando y clarificando qué es la consultoría filosófica. ¿Podrías ahora explicarnos, en todo caso, qué no es la consultoría filosófica? Pues, ¿qué no es? No es, no es una consulta psicológica, no es una consulta psiquiátrica. Y yo diría que esas prácticas que son muy útiles también, pero se enfocan más bien en la parte fenoménica, justamente. Ujú, Eh, son medicinas eh, heredadas de Hipócrates. Y pues digamos que la ambición, la visión que tenía Hipócrates era justamente eso, como desatarse de la sabiduría, desatarse del proyecto de entendimiento global de la realidad para entender solamente el detalle. Y ujú, es muy útil, pues, cuando uno va al médico está muy contento de que no esté buscando sabiduría, sino que busque ujú. solamente sanar este grano que uno tiene. Ok. Pero, eh, pero sí, sí, digamos, ahí se distingue. Ok. Eso, ujú, Bien, bien, me llamó bastante la atención esta evocación que hiciste de Hipócrates, la cuestión de la medicina, ¿no? Ok, podemos entender esas otras intervenciones como esas medicinas que vienen heredadas del sentido hipocrático, y ahí tenemos la noción del fármaco, ¿no? Ok, es clarísimo. ujú, Pero eso me sí, remitió a otra noción que también a veces suele ser problemática en relación a la filosofía y específicamente con la consultoría filosófica, la noción, el concepto griego de terapeia. Eh, Hoy en día hablamos de terapias, ¿no? Terapias de todo tipo, ujú, psicológicas, las psicoterapias, sí. y en algunos contextos a veces está como que esta discusión de si la filosofía puede o no ser una terapia. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, mm, es una pregunta muy interesante. Eh, Respondería primero un poco como Oscar Branifier, que él diría que si la práctica filosófica se mete
de este lado completamente, como a querer sanar, aliviar, ya se corrompe un poquito porque eh, uno debe tener la libertad de inquietar también y molestar a la persona, porque más encima del alivio está la verdad, digamos, y hay verdades que duelen, Mm, digamos. ujú, Ahora, en un sentido antiguo, yo creo que un cínico, un estoico diría sí, pero es que las buenas medicinas duelen. Entonces, en un sentido muy amplio, yo creo que uno puede decir que sí estamos hablando de medicina, mm, en un sentido y una acepción muy antigua, mm, digamos. ujú, Medicina claro. holística, una medicina global, una medicina Mm, que toma en cuenta todos los aspectos del ser. Ahora, en un sentido estrictamente medical, en la acepción moderna, no estamos hablando de medicina, no es una medicina. No claro, alivia el dolor, no está hecho para sanar claro. directamente un síntoma, no. Claro, y que eso también al final de cuentas nos hace pensar en la evolución misma de estos conceptos, ¿no? De los términos. El concepto medicina, el concepto terapia han ido evolucionando, cambiando, y seguramente hoy en Sí, día no remiten a lo mismo que remitían en la antigüedad. ¿Dirías que pasa un poco lo mismo con el concepto de filosofía, que haya mutado, cambiado? totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y mira que hace poquito yo hablaba con un amigo filósofo académico, él me decía que, según él, la filosofía respondía a un procedimiento histórico. Eh, y yo creo que muchos médicos dirían lo mismo de la medicina, dirían, eso respondió a un procedimiento histórico, a una evolución, y cada vez vamos mejorando. Eh, pero yo creo que desde el inicio de las prácticas filosóficas, digamos, su rehabilitación, digamos, en los años 70 80 hubo como una toma de conciencia de que sí hubo evolución, sí es cierto, en la medicina, en la Mm, filosofía, ujú, ujú. y al mismo tiempo hubo ciertos olvidos. Es decir, más uno va enfocándose en el detalle, más uno va adquiriendo precisión y más uno Sí, va perdiendo unas cosas y se da la vuelta y se da cuenta de que quizás hemos olvidado lo más importante. claro. Entonces, yo creo que sea en medicina o en filosofía, hay como los dos, ¿no? Uno va avanzando históricamente y también a veces se da la vuelta y dice, ay, es que hemos olvidado algo. Algo se ha olvidado, sí. Ujú. Bien, que es como este afán de especialización, ¿no? Como que se van Exactamente. especializando demasiado, pero justo en la generalidad algo se queda atrás, algo se olvida. Sí, 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 sí. Muy bien, tengo una pregunta más. ¿Por qué deberíamos hoy en día hacer práctica filosófica y en especial cultivar el oficio del consultor filosófico? Pues eh, yo diría que porque es una práctica espiritual, es un ejercicio espiritual que despierta, desarrolla virtud en el consultor como en el consultante. Eh, Me atrevería a decir que nos hace mejores personas, éticamente, intelectualmente, relacionalmente, eh, al nivel de alegría también, de sentido del humor, pues como desarrolla muchas virtudes Mm, y justamente hace poquito hablaba de esto con Oscar Brenifier, mm, porque él me decía que según él, el ejercicio de la tesis doctoral, por ejemplo, porque estoy haciendo una tesis doctoral, mm, yo defendía la idea de que era también un ejercicio espiritual, digamos, y él me dijo que no, que era un ejercicio formal, que tenía su función, que está muy bien, pero mm, que no es un ejercicio espiritual como tal. Entonces estamos en desacuerdo y luego fui a comentarlo esto con mi director de tesis doctoral y él estaba de acuerdo con él y me dijo, sí, mm. claro, no es un ejercicio espiritual, es un ejercicio formal. Entonces, sí, lo cual no está mal, está muy bien, pero Sí, yo creo sí. que sí, el hecho de hacer consultas filosóficas nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer al ser humano, desarrollar la razón, desarrollar la atención, desarrollar un montón de virtudes en nosotros y en el otro. Entonces, Mm, que ganemos dinero con esto o no, eh,
es una labor útil. Claro. Y que al final, ahora escuchándote, pues lo conectaba justamente con este ejercicio antiguo, ¿no? De la filosofía, que precisamente se entendía como un ejercicio espiritual, Ujú. eh, pues en donde no era simplemente una dirección formal de, no sé, dirección de conciencia o algo así, sino que tenía precisamente esta intención de que el sujeto pudiera conocerse a sí mismo y pudiera, en cierto sentido, transformarse a sí mismo. Sí, 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 porque el lugar de la verdad no era el nuestro hoy en día. Mm, Digamos mm, que la verdad hoy la entendemos más en un sentido discursivo, mm, eh, mientras que los antiguos sí lo entendían en un sentido como a veces ético también. claro, La verdad del ser, la verdad que uno es. claro. Sí, 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 sí. Creo que en la práctica filosófica esta verdad antigua está en juego. Digamos, Mm, se trata de la verdad del sujeto, la verdad del comportamiento. claro, y que por eso al final, pues la práctica filosófica y la consultoría filosófica no es simplemente como una clase de filosofía, ¿no? Mm. Claro, Dirías que ahí está como la principal diferencia en este modo de entender la verdad. sí, 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 sí. Creo que podemos ubicar una gran diferencia aquí, en esa concepción de la verdad, sí, 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 sí. Ok. De hecho, es la distinción que hace Foucault. Foucault Mm, lo separa así, que según era, hay dos tradiciones que se separan desde Sócrates y yo creo que la práctica filosófica tenía raíces en la segunda tradición, claro, esa tradición más existencial. claro, claro. Sí. Muy bien, muy bien. Aurelien, pues vamos llegando al cierre de esta entrevista que, bueno, está dando bastantes cosas para seguir charlando y que a mí me está encantando bastante, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, de últimas te preguntaría lo siguiente, teniendo en Ujú. cuenta que, pues, estamos ahora celebrando el Día Internacional de la Filosofía, un día que bueno, puede ser cuestionable, ¿no? Que haya un día únicamente para celebrar esto, pero pues también puede ser algo rescatable el que se le dé cierto Claro. lugar a la filosofía. ¿Qué mensaje enviarías tú al público en general y a quienes se interesan en ejercitarse tanto en la filosofía como en la consulta filosófica? Pues les invitaría a meterse con entusiasmo, con alegría, con confianza. eh, y con la idea de que, porque hay personas a veces que llegan a eso con la idea de que puede ser un oficio, un trabajo solamente, y a veces se decepcionan. Yo diría que, porque es difícil, es duro. Vivir solamente de eso es difícil. Pero yo diría que no es un oficio, me parece, sino una profesión, profesión en el sentido pleno, como se dice profesión de fe también, ¿no? Ujú, Una ujú. profesión Sí. como algo que toma en cuenta toda la vida de uno. Entonces, invitaría a comprometerse a pesar de todo, digamos, Ujú, y a seguir teniendo, incluso teniendo fe, yo diría, teniendo fe en ujú, en esta forma de dialogar, en esta forma de relacionarse con el otro eh, y no dejarse corromper. ujú, Digamos, los dos van de la mano, ¿no? No dejarse corromper, sea eh, por el miedo, por la cobardía, por la avaricia, por cosas así, no dejarse corromper. Hacer este trabajo, este labor, hacerlo de la mejor manera posible. wow. Sí. Maravilloso. A mí me parece un mensaje lleno de, como tú lo decías, pues de alegría y de vitalidad, ¿no? Bueno, Que es ojalá, verlo, ojalá. que es verlo justamente como más allá pues de estos intereses a veces un poco como muy pequeños, ¿no? Que tienen que ver con el oficio únicamente. Sí, 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 que hacen parte de la vida, pues hacen parte Sí, 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 claro. de la cosa, pero sí, sí, no Bueno, dejarse nublar, digamos, por eso. Sí. excelente. Bueno, Aurelien, pues aquí llegaríamos al final de esta pequeña entrevista. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y cada una de las cosas Ujú. que has compartido Con con mucho gusto. nosotros. Bueno, con Bueno, muchísimo gusto. Ojalá tenga frutos. seguro que sí. Bueno, pues esa ha sido nuestra entrevista con Aurelien Betú y
espero que cada uno de los espectadores pueda disfrutarla tanto como la disfruté en mi caso. A nombre del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, les damos las gracias y sigamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía.